impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Una palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. En este día establecemos nuestros corazones delante de ti, Señor, suplicando que tú nos hables, que nos guíes, que nos impartas de tu palabra sobre nuestras vidas y que en esta noche podamos, Señor, ser instruidos una vez más conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Dale, Señor, oído, Señor amado, a tu pueblo para poder oír tu palabra y luego transforma ese oído en una lengua de discípulo para poder levantar a alguien fatigado, abatido, por medio de la palabra recibida, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a poner aquí el tiempo. Y aquí estamos, ok. Hemos estado desarrollando esta temática, los impedimentos del acercamiento. Y hemos visto, ¿verdad?, varios puntos importantes con relación a esto. Y en relación a esta temática, la verdad que hemos venido aprendiendo qué importante es acercarnos a Dios. En la medida, dice la Escritura, que el día del Señor se acerca, cuánto más debemos estar cerca de Él. La Biblia dice que, mire, imagínense, hace quizás 2000 y tantos años, ¿verdad? Pablo creía que este evento glorioso iba a ocurrir en el día próximo a sus días. Y nosotros los que estemos vivos, decía él en Tesalonicenses 4, ¿verdad?, seremos arrebatados juntamente con ellos. Tenía una esperanza viva tan fuerte que él pensaba que el arrebatamiento le iba a alcanzar en sus días. Y fíjese que como Pedro también dice que esta salvación está tan próxima y más cercana que cuando creímos, y lo dijo hace 2000 y tantos años. Pablo también dice que iban a venir días peligrosos, tiempos peligrosos. A mí me llama la atención esos tiempos peligrosos porque fíjese que esos tiempos peligrosos que vivieron ellos contenían persecución, matanza, decapitación, aserrados, quemados con aceite hirviendo, expatriados, o sea, cosas terribles. Y luego dice el apóstol, vendrán días peligrosos, o sea, y yo decía, ¿y esos no eran peligrosos? Pero lo menciona, y a mí me interesa mucho recalcar estos puntos que para mí son importantes porque dan una luz de revelación. Dice, porque habrán hombres. Y ahí está la clave de las 18 características de los hombres en el tiempo final. ¿Por qué son peligrosos? Por la clase de hombres que van a haber. Y cuando uno pone a pensar en qué tipo de clase de hombres hoy ve, entonces nos estamos dando cuenta que en este presente inmediato, hermanos, hay hombres que son terribles en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de decidir, de proyectar, de gobernar, de opinar. Yo estoy participando en un grupo tengo que participar en un condominio donde vivo yo, ¿verdad? Hay un portón y ahí hay una comunidad y crearon un WhatsApp. Y ahí en ese WhatsApp aparece desde lo más chistoso, desde el gatito que se perdió, hasta el cartero que dejó el diario y que otro lo recogió. Pero de tiempo en tiempo aparece un mensaje de venga a ordenar sus chakras, de la energía, vamos a hacer yoga en la plaza con los niños para que se inscriben, vamos a celebrar Halloween para que todos los niños estén felices, ahora viene fin de año, ¿verdad? Y toda la celebración y por ahí nadie dice nada. Pero hoy día un vecino mandó un mensaje que tenía que ver con un escenario cristiano, ¿verdad? En fe. Entonces pone este mensaje en fe y le contesta al administrador, ¿verdad?, del condominio, le dice, ojo con lo que publicamos porque no todos piensan lo mismo. Entonces me molestó, porque escriben de todo
pero cuando creen de fe, hay problema. Entonces yo le escribí, no escribo nunca, pero escribo ahí. Entonces le dije, perfecto, pero que esto se aplique también a la filosofía, ideologías o pensamientos que cada cual pueda tener. No necesariamente cuando alguien habla de fe, que puede incomodar a algunos. Le dije el nombre directo, Oscar, esto te lo digo porque lo he visto en otros comentarios, hay que ser consecuente. Y le puse el dedo gordo así para que viera que se lo dije yo y que con mi gusta. Porque realmente es muy importante entender esto, que van a haber tiempos que son peligrosos. Y lo que ocurre es que hay muchas corrientes que buscan alejar demasiado. Mire, hay algunos que están en la quinta porque están próximos a ser secta. O sea, hermanos, están así, pero a las puertas de terminar en una secta. Hay mucho movimiento que en vez de acercar, aleja. Entonces es muy importante adentrarnos en aquellos aspectos que nos van a llevar al acercamiento a nuestro Dios, al acercamiento a nuestro Señor. Y entonces ahora quiero, ¿verdad?, mostrarte que uno de los escenarios que nos pueden llevar a poder, ¿verdad?, distanciarnos, un impedimento del acercamiento, es hacer peticiones equivocadas. Antes de mostrarle el versículo, le voy a decir algo. Hay gente que se distancia del Señor porque se frustra porque no le contestaron sus peticiones, o porque Dios no le respondió de la forma que ellos esperaban, o porque ellos pidieron y rogaron y suplicaron para que algo ocurriera y no ocurrió. Entonces, las peticiones tienen un origen, tienen un diseño, tienen un propósito, tienen una razón de ser. La Biblia habla de peticiones, ocupa sinónimos como ruegos, como súplicas, ocupa, ¿verdad?, palabras que están en la misma familia, de alguna manera, de buscar del Señor. Habla de peticiones, habla de orar, habla de buscar, habla de suplicar, habla de ruegos, habla de clamar, habla de gemir. Todo esto es parte de la misma familia de poder acercarnos a Dios. El tema que un impedimento del acercamiento son peticiones desenfocadas, gente que no sabe pedir, o gente que pide mal, o gente que se frustra porque no le dan, o gente que no sabe verdaderamente cuál es, hermanos, la fuente misma de una petición y de un ruego o de una oración. La petición en sí misma, hermanos, la oración por diseño no parte, hermanos amados, en el Nuevo Testamento con la revelación de Jesús. Cuando oréis, diréis así. No partió ahí la oración. Ahí partió una doctrina, ¿verdad?, de instrucción del cómo se debía orar. En el Antiguo Testamento la gente clamaba, la gente gemía, la gente, ¿verdad?, se acercaba a Dios. Tenemos muestras de intercesión. Pero ¿dónde nace la oración? En el huerto, con algo tan sencillo como comunicación. No había ni siquiera, para que usted vea, no había ni siquiera una estructura de hazlo de rodillas, hazlo de pie, hazlo caminando, hazlo durmiendo, hazlo riendo. No había nada de eso, porque la oración del huerto era una atmósfera que te llenaba, donde Dios continuamente hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios, y no habían impedimentos para ese acercamiento, era fluido. Adán andaba en el huerto y la voz del huerto le alcanzaba a Adán en el huerto, y conversaban día a día, conversaban cuantas veces era necesario. Es decir, Adán iba caminando y le decía, Señor, y el Señor le decía, dime, Adán. O sea, no era algo como entrar en una postura, no era algo como ahora voy a hacer esto. Era parte de la dinámica de la vida de alguien conectado. Es que la oración es parte de una atmósfera que nosotros debemos adentrarnos para poder entender que cuando nos adentramos a una atmósfera de comunión, entonces nos absorbe la voluntad del Padre, y todo lo que nosotros pedimos, rogamos, nace desde la misma estructura de la voluntad de nuestro Señor. Cuando nosotros no nos metemos en esa atmósfera, podemos pedir. La Escritura dice, pedid y pedid mal. La Biblia dice, pides y pides para tus propias pasiones.
La Biblia dice que si nosotros, hermanos, pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿qué será pedir algo conforme a su voluntad? Si en la vida del hombre está llena de peticiones y deseos. Son lícitos los deseos personales, por supuesto. Ahora la pregunta sería, ¿pero cómo definir si esos deseos están de acuerdo o no están de acuerdo a la voluntad del Señor? Porque muchas veces alguien puede pensar, yo quiero que Dios me conteste lo que vemos en un versículo que lo vamos a conversar, las peticiones de mi corazón. Pero ¿y qué pasa si ese hombre tiene una petición de su corazón que quiere un chau chau de mascota? No sé, por decirle algo. Entonces yo quiero que Dios conteste las peticiones de mi corazón, y las peticiones de mi corazón incluían Hawái, por decirle algo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir qué vendría siendo una petición correcta de una que no es correcta? A mí, estudiando la palabra, me encontré con este versículo, y este versículo es Marcos 10, verso 35. ¿Qué petición más desenfocada? Mire lo que dice este versículo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él. Recuerde que estamos hablando de los impedimentos del acercamiento, lo que impide acercarnos. Este es un impedimento, acercarnos mal. ¿Cómo nos acercamos mal? Con peticiones desenfocadas, con peticiones inapropiadas, con peticiones desubicadas. Así no nos acercamos correctamente. Se acercaron a él y le dijeron, maestro, queremos que nos concedan lo que pidamos. Punto. ¿Cómo así? Papá, dime que sí. ¿Pero qué? ¿A qué te digo? Dime que sí nomás. ¿Así será con Dios? Concédeme lo que te digo. ¿Pero qué vas a querer? No, dime que sí nomás. Por eso es que también uno tiene que tener cuidado cuando le dice, yo meditaba en esta respuesta. Estaba Ana orando en el templo, balbuceaba, el sacerdote la mira, ¿verdad? Elí, y le dice, mujer, digiere tu vino. Y fíjese que en ese momento este hombre le dice esa declaración. Ana le dice, no es que yo esté borracha, porque no es la hora y no es el momento, y estoy aquí en el templo, tengo angustia de alma y estoy rogando porque tengo angustia de alma. Hasta ahí está bien el análisis. El tema es que el sacerdote le dice así, sin indagar más. Solamente quiero ampliar nuestra mente para que tener ojo, que uno no le puede decir a las personas que Dios te conteste el deseo de tu corazón, porque si el deseo del corazón no está en la voluntad de Dios y tú le sueltas una palabra que así fuese, hay cosas que la gente pide que no están en la voluntad de Dios claramente. Aquí le dice, concédenos lo que te pidamos. Esto es muy cercano a lo de Mateo 19, cuando dice, ¿es lícito separarme de mi esposa por cualquier cosa? ¿Le es lícito darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? Miren los sinvergüenzas que eran. O sea, lo que andaban buscando ellos era un pretexto para divorciarse. Esa era la mera verdad de Mateo 19. Jesús le dice, no, así no es en el principio. ¿Y por qué entonces Moisés nos dio carta de divorcio? Bueno, por la dureza de vuestro corazón. Y vuelve el Señor, pero así no era en el principio. Y miren lo que dicen, si esta es la condición del hombre, entonces no conviene casarse. Mira el corazón. O sea, ellos querían comerse la torta y no ser responsables de la torta. ¿Se fija el contexto, la historia cómo era? Y Jesús le empieza a hablar de las incapacidades, de lo que era un misterio, de que esto no era dado de todos, sino aquel que se lo revelaba a Dios, y le empieza aún a ahondar más para que ellos no erraran. Es que pedir mal es algo muy común. No lo digo en la gente, digo que puede ser algo que todos nosotros podamos cometer en alguna oportunidad. Pedir algo desenfocado. Aquí él le dice, el verso 10, 35 le dice eso. Y él le dijo, ¿y qué queréis que os haga? La petición que ellos tenían, que era la petición que también la mamá le había hecho a ellos. Ahí yo estuve estudiando y viendo distintos ángulos, y fíjese que la mamá de estos jóvenes le pide lo mismo. Señor, cuando vengas en tu reino, que no es mis hijos, uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. En este párrafo habla de que ellos le pidieron esto al Señor. Eran 2 de los 12. Y fíjese, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, primero,
ellos tenían, disculpe que lo diga así, no quiero tocar ninguna susceptibilidad de los apóstoles, pero así como hablamos de Tomás que era incrédulo y que Pedro era iracundo, permítame decirle aquí había hambre de posición. Se estaban peregrinando, estaba el Señor con ellos, estaban siendo formados. ¿En qué mundo o en qué mente ellos le dicen, Señor, y cuando venga tu reino a ser establecido todo, que nosotros tengamos lugares al lado tuyo? O sea, a mí no se me ocurriría en ese momento pedir eso. Y dice la Biblia que los otros 10 los miraron y se enojaron con ellos, como que era una petición bastante desenfocada para el contexto, para el momento, para lo que el Señor estaba trasladando, cuando el Señor le estaba enseñando del servicio, de que el que quiera ser el mayor sea el menor, cuando le enseñaba de la toalla, cuando le enseñaba de la misericordia, cuando le enseñó de las enseñanzas del prójimo, y salen ellos con una petición. Estos eran los hijos del trueno. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, de nuevo el Señor, como que, yo me imagino que, a ver. Estos mismos fueron los que querían que el Señor quemara a una gente de los samaritanos. No recibieron al Señor y vienen ellos así como grandes siervos. Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Como hizo Elías. Dinos, Señor, y ahora mismo los quemamos. Y el Señor le dice, oye, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Y le vuelve a enseñar. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino vino a salvar a los pecadores. ¿Cómo tú lo quieres quemar? Es que salían con zafadas, hermanos, terribles. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y fíjese, Marcos 10:38, ponga atención porque le dice, entonces Jesús le dijo, 2 puntos, no sabéis lo que pedís, punto. Y le dice nuevamente, no sabéis lo que pedís. O sea, estaba claro que les dijo 2 veces que no tenían ni idea de lo que estaban pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo? Le hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Pregunta. Y ellos dijeron, podemos. Ahora, ¿cuál era el vaso que iba a beber? ¿La cruz? ¿Cuál era el bautismo que iba a ser bautizado? El holocausto. Y ellos dicen, es como lo que dijo Pedro, muchos me van a negar. Yo nunca te negaré. Pedro, me vas a negar. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Y lo dejó. Y esto, ¿pueden ustedes decir en la cruz como yo y pasar lo que van a pasar como yo? Podemos. Y pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a hacer. Sí, podemos también, podemos. Ahora, el holocausto de Cristo era algo que hizo obviamente Cristo, pero es un prototipo para nosotros aprender de que vamos a ser sumergidos en pruebas. Vamos a ser sumergidos en aflicciones, vamos a ser sumergidos en dolores, es parte de la vida cristiana. Y también el Señor sabía que Jacobo y Juan iban a morir de una forma, ¿verdad?, de mártires, por la iglesia, por la obra, por Cristo, por el propósito. O sea, de alguna u otra manera, sí bebieron el vaso. El tema es que se lanzan con respuestas que también nacen de preguntas desenfocadas o peticiones desenfocadas. Ellos le dicen rápidamente, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Es como que usted es muy prudente. Es como que usted es muy prudente y entonces está esperando ahí sentado en la mesa, no quiere ser impertinente, no quiere decir algo inapropiado, está esperando, a lo mejor en su corazón quiere estar más cerca del Señor y está ahí corriéndose silla por silla, pero no quiere que se vea mal, está esperando que le llamen. Entonces estos salen con un comentario así delante de sus hermanos, entonces los demás se enojaron.
Y luego Jesús le dice, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué le dice? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Peticiones desenfocadas. Señor, te pido que me honres. Señor, te pido que me des posición. Señor, te pido que me des lugar. Señor, te pido que me reconozcan lo que he hecho. Señor, te pido que miren mi potencial. Señor, te pido que por favor me lleves a cumplir ese lugar para que todos vean que yo soy diferente. Peticiones desenfocadas. Y el Señor les corrige, el Señor les ordena y luego viene la carga diciéndoles en el lenguaje chileno, chiquillos, por favor. En el mundo la gente busca lo que ustedes quieren buscar, pero en el reino quien quiera ser mayor debe ser un servidor. Quien quiera ser grande tendrá que transformarse en un siervo. Chiquillo, yo, el Hijo del Hombre, no vine para ser servido, vine para servir. O sea, mire cómo leo. Si usted ve todo el capítulo, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el consejo? Es decirle, desentiéndete de buscar una posición y enfócate en servir correctamente. Eso es lo que está ocurriendo acá. Peticiones desenfocadas. Ahora llevémoslo al contexto. Hermano, te toca un privilegio. ¿Cuál privilegio te toca? Bueno, aquí hay varios, aquí podría tomar el ejemplo de varios, pero ¿cuántos pianistas hay? Como 5, ¿no? Bueno, está Mauro, está Edson, ¿quién más toca? Está Lucas, está, ¿quién más toca el piano? Hermana Glorita también toca el piano. Ya, pongamos que me quedo corto, 5. Ahora bateristas, bueno, tienen como 5 o 6 bateristas, ok. De guitarrista ya igual, al final voy a poner bronce, vamos a poner ejemplo en las voces. 8 voces, no sé cuántas serán en total, listo. Hermano, le toca el privilegio. Amén. De ser coro. ¿No es un privilegio? Claro. Pero ¿por qué, si es un servicio, en el corazón de los hombres siempre buscan posiciones? ¿Por qué será que los lugares más visibles son los que más anhela la gente? Pregunto yo. ¿Por qué los servicios de oración son los menos populares y los servicios públicos donde alguien se expone son los más concurridos? ¿Por qué la gente siempre quiere estar donde más se la reconozca y se le mire? Y los servicios que son menos visibles son los que prácticamente hay que andar buscando gente con la mano porque mucha gente no se ofrece. ¿Será que son peticiones desenfocadas? Yo quiero que usted me considere en esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el deseo de tu corazón, tu motivación? Yo quisiera poder ocupar un servicio. Correcto, está bien, todos estamos llamados a servir, pero ¿cuál es tu motivación? Yo he visto a lo largo del tiempo, lo he visto en la Escritura, en las enseñanzas de nuestro Señor, y también lo he visto, ¿verdad?, en mi vida, en mi experiencia, que mucha gente que quiere lugares, la mayoría de esas personas siempre fracasa. Siempre fracasa. Porque no es solamente llegar a un lugar. Si llegas ilegítimamente, te va a costar mucho sostenerte. Pero si Dios te lleva a un lugar, Dios te va a sostener en ese lugar, porque Él te llevó. Por eso es que es tan peligroso uno promocionarse. Tú escuchabas eso cuando yo te lo enseñaba cuando eras jovencito. Cuando eras adolescente, yo era líder de jóvenes de él y le decía estas mismas cosas. Y ahora han pasado los años y sigo diciendo lo mismo. Obviamente ahora con un bagaje diferente, con una experiencia diferente, con frutos diferentes, con espaldas diferentes, para poder también decirlo con propiedad. La verdad,
que los que no quieren, Dios sí los quiere. Los que se ofrecen, Dios no los necesita. Sí, la verdad que es algo tan... Si usted pone a analizar los discípulos que llamó el Señor como apóstoles, todos estaban ocupados. No había ninguno desocupado. Y a todos los que estaban ahí, Dios los llamó. Dios no llamó, el Señor Jesucristo no llamó a ningún ocioso. Llamó a gente que tenía actividades, responsabilidades y que hacía cosas. Y los pidió y les dijo, yo me imagino que hizo un análisis así. Si estos son responsables en la vida y lo que vemos es sombra de lo que no vemos, si es responsable en lo injusto, será responsable en lo eterno. Y eso es lo mismo que aplica el Señor con relación a la economía. Cuando dice, si somos nosotros infieles con las riquezas injustas, ¿cómo nos va a confiar Dios las eternas? Entonces cuando yo veo que un hermano que es pastor, voy a poner este ejemplo de arriba abajo, un apóstol, que es apóstol y no diezma, ¿con qué solvencia enseña el diezmo? Un pastor que no diezma, ¿con qué solvencia enseña a diezmar? Un líder, un anciano, un diácono que no diezma, ¿cómo le dice a la oveja que ellos son columna, que diezmen? Y así para abajo. Entonces, y el dinero para Dios son las riquezas injustas. Pero dice, si eres infiel con el dinero, ¿cómo pretendes que yo te conceda lo eterno? Lo eterno. O sea que mire la medida que establece el Señor ahí. Peticiones desenfocadas. Ahora, por favor, miremos esto. Porque aquí todos nos agarramos de este versículo. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y ahora la pregunta que quiere que te hagas tú. ¿Y lo que anhela tu corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios? Ahí estaría la pregunta. Señor, ¿y lo que te estoy pidiendo está de acuerdo a tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres para mí? ¿Es lo que tú quieres para mi familia? Por ejemplo, ¿será que el padre cuando tiene un hijo por primera vez, porque esto ocurre en muchos padres, ellos tienen anhelos personales, muchos de ellos no lo alcanzaron a concretar, a desarrollar, y cuando tienen un hijo, cuando tienen una hija, si no estudiaron una carrera o quisieron estudiar, ¡ay, mi hijo va a hacer esto! ¿Será lo que quería Dios para él? ¿O tú le estás traspasando tu anhelo de tu corazón a él? ¿Qué será lo que Dios quiere para Constanza? ¿Qué será lo que Dios quiere para Eliú? ¿Será que tú te realizas en la vida de tu hijo? ¿O será que Dios también le dio un propósito a tu hijo? Qué bonito es poder meditar bien en la palabra. Porque mire, esto hasta en panes de vida, que el horóscopo cristiano, por hermano. Si alguno no lee nunca la Biblia, yo, hay un pancito de vida. Lea la Biblia, hermano, no sea flojo. Entonces, hasta el pancito de vida, deleítate a sí mismo en el amén. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde ponen la mayoría de las personas el Zoom? Peticiones de tu corazón contestadas. ¿Y dónde está el Zoom de Dios? Deleítate en mí. Todos quieren la segunda parte y el Señor dice, nadie pone atención en la primera. Es como quien dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre yo te lo voy a dar. Entonces dice, amén. ¿Dónde ponen la atención? Él te lo va a dar. ¿Qué pasan por alto? Que tiene que ser en el nombre de Él. Y para hacerlo en el nombre de Él te tienes que adentrar en Él. Y sabemos que si pedimos algo Dios nos concede. Si está en la voluntad de Dios, amén, Dios me lo va a conceder. Pero si estás en la voluntad de Él, entonces aquí sería el deleite. Deleítate a sí mismo. Entonces que Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo se va a evaluar la petición de mi corazón?
¿Cómo saber si son correctas? ¿Cómo saber si son las adecuadas? ¿Cómo saber si es lo que Dios quiere para mí o lo que yo quiero para mí? ¿Cómo sabe la señorita del joven que le gusta y que dice cuando lo mira como que empieza a sentir hormigón en el estómago y ay, qué tanto que me gusta y que Dios me lo dé? ¿Será aquel que Dios quiere para ella o será lo que ella quiere para ella? Porque, hermanos amados, en eso uno ya ha visto mucho. Entonces a veces, hermanos, prevalece más la carne que lo espiritual. Permítame decírselo así. Ahora, tampoco se haga mártir de la relación emocional. O sea, también le tiene que provocar algo al joven, la señorita que mire. No va a decir, no, yo veo su corazón. A mí lo que me enamoró fueron la profundidad de sus ojos. No sé, a lo mejor algo le tiene que gustar para que haya llamado la atención. Y van a haber varios componentes. Vamos a preguntarle a Juanjo, ¿qué le vio a Lady? Es una pregunta incómoda, preguntas incómodas. ¿Qué la habrá visto a Lady? Va a ser su esposa. Se va a casar ahora en enero. Enero, ¿verdad, hijo? Enero, pero estamos ahí. Vaya adelgazando, hermano, para que le entre la ropa. ¿Qué la habrá visto? La conoció en el templo, empezó a ver que servía, que danzaba. No sé, o si danzó después cuando tú la conociste, no sé, ¿cómo habrá sido la historia? ¿Se empezaron a conocer después? Ok. Entonces la veía con la mamá, con el papá. Juanjito a lo mejor estaba ahí mirando. Y un día el hombre pidió consejo, se animó. Pero algo ocurrió, hubo un acercamiento, ¿verdad? Pero nada de eso sería algo correcto si no estuviéramos, ¿verdad?, en nuestro corazón ordenados para que Dios vaya guiando. Porque la Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero Dios ordena sus pasos. Entonces pueden ocurrir muchas cosas, pero lo importante es que tenga el sello de aprobación de Dios. Dice la Biblia, teniendo este sello. Y el Señor nos habla del sello de aprobación de lo que el Dios quiere para nuestra vida. La palabra deleite acá es interesante porque dice recrearse. Y cuando uno habla del recreo o del recrearse, como que uno se imagina. Yo me pongo a pensar en el patio cuando uno estaba en el colegio, todos decían recreo, ¿qué es lo que uno hacía? Era el momento para ir a gritar cuando uno era chico. Yo me acuerdo cuando era chico, salía en recreo, andábamos unas pelotas plásticas. Yo no sé si existirán ahora, pero salíamos con unas pelotas plásticas, las comprábamos en el kiosco. Y ahí, hermano, en la pura sudadera. Por eso es que los padres que tienen niños, los niños son súper, discúlpenme, sucios. Los mandan en el colegio ordenadito y llegan, pero tú eres sucio. Sudado, la camisa negra, los pantalones rotos, los zapatos de colegio todos sucios, porque ahí uno en el recreo salía a jugar y tal. Entonces cuando yo veo aquí que la palabra deleite es recreo, como que a mí me da la idea de decir disfrutar. El otro día estaba conversando con un hermano y este hermano tuvo algunas pruebas. Es un hermano pastor de una congregación. No he hablado yo con ese pastor, pero hablé con un hermano que es pariente de ese pastor. Y él me comentaba que este pastor había sufrido cierto tipo de situación familiar que le había golpeado muy fuerte. Entonces, que le había dicho a él, el pastorado se ha transformado en mí en una carga. Entonces yo me ponía a pensar y hablábamos con él. ¿Y qué piensas tú de ese comentario? Entonces él me dijo que Dios nunca lo llamó. Porque cuando Dios te llama a algo, no puedes sentir ese llamado como una carga, porque tiene que ser un deleite. Qué terrible sería obligar a alguien a alabar a Dios. Qué terrible es que te obliguen a venir al templo. A lo mejor cuando tú eres niño, a lo mejor te da sueño, a lo mejor hay cosas que estás aprendiendo y como estás bajo la soberanía de tus padres, ellos te enseñan, te guían,
Pero va a llegar un momento en que tú tienes que decidir. Y qué terrible que vinieras a la casa del Señor obligado, que no encontraras el deleite. Y mucha gente tiene que aprender el deleite. La versión, ¿verdad?, española de la Reina, ¿verdad?, Valera dice: pon a sí mismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia. Como que dice: esto es lo que más me gusta. Hay una versión que yo no la puse ahora, pero estuve estudiando ahí, como quien dice: que el Señor tu Dios sea tu devoto, sea tu devoción, sea lo que más te importa en tu vida. Y cuando uno ve ese versículo, hermano, es tremendo. Luego el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Mire qué interesante poder ver y comprender que el secreto entonces estaba acá, en que una petición desenfocada puede repercutir en impedirme acercarme correctamente a Dios. Vengo pidiendo cosas desenfocadas, malas peticiones, anhelos inadecuados, cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Y estoy invirtiendo tiempo y energía y disposición. Póngale usted ayunos, venidas al templo a orar, súplica, horas en la noche, peticiones, orando y orando por algo que no está en la voluntad de Dios, no está en la agenda de Dios para ti. Eso va a ser un impedimento para acercarte, a adentrarte a lo que Dios quiere para ti. Porque cuando tú veas que no se te otorga lo que tú anhelas, te vas a frustrar, te puedes hasta enojar con Dios, puedes rebelarte contra Dios, porque no te concedió lo que tú querías. Por eso es que es tan peligroso cuando alguien dice: Dios conceda los deseos de tu corazón. Cuando, hermanos amados, ocurre este análisis, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia dice que las pasiones de los hombres nacen del corazón: las guerras, los pleitos, los homicidios, los adulterios, las mentiras, los robos, los engaños, provienen del corazón. Si no me equivoco, creo que en el Nuevo Testamento habla como de 13 cosas que salen del corazón, y esa es rebelión. 13 números de rebelión. Entonces yo miraría, hermanos, acá, Señor, concédeme cualquier cosa, concédeme lo que te pido. ¿Cómo así? ¿Qué quieren? Queremos esto. No es el camino. Busca correctamente. ¿Quieres estar conmigo? Sí. Pero ¿cómo quieres tú estar conmigo? Por posición. No quieres estar conmigo por servicio. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Jacobo con Santiago. Es que hay mucha gente que quiere estar con el Señor o se acerca a Dios por medio de un cargo. Quítenle cargo. Se le murió Dios, se le murió el templo, se le murió la congregación. Hermanos, fíjate que ahora no vas a servir un tiempo porque hay cosas que tienen que resolver. Ah, perfecto, voy pastor de nuevo cuando me restituyen mi cargo. Se acerca con peticiones desenfocadas. Estaba en el paradero 24, en el templo, ¿verdad?, de hace años atrás. Entonces llega un joven que yo lo conocí en la juventud. Pablo también lo conoció. En aquellos años llegaron justo, creo, en esa misma reunión. Y cuando me mira, me dice: Dios te bendiga, siervo. Me dije: qué bueno lo que Dios ha hecho contigo, me alegro mucho por ti. Aquí estoy a disposición para servir en esta casa. Entonces yo pienso que me puedo hacer cargo de los jóvenes. ¿Te tinca? ¿Te ayudo en eso? Hermano, no lo habíamos visto hace tiempo. Nos conocimos de jóvenes. Él se casó, yo me casé, nos separamos, y de repente aparece en el templo pidiéndome que lo ponga a cargo de los jóvenes, porque nos conocimos cuando atrás. Entonces yo le dije: hermano, pero mira, tú estuviste casado, te separaste, embarazaste a una niña, la dejaste, ¿y ahora en qué estás? Sí, no, tuvo otra guagua también, pero el don está intacto. Entonces, hermano, no hay un análisis.
No hay un análisis. Si esto no es como ahora que estamos terminando el ciclo de discipulado. Si quiere ser discipulado, mire, si lo que busca usted es que le entreguen un papelito, se lo regalo. Pero si usted busca aprender, corra legítimamente, porque Dios lo está mirando en su casa. Estudie, haga las pruebas, sea diligente. No engrupa, no mienta, no es que estuve enfermo, no es que tuve que hacer, no es que tuve trabajo, no es que ya le entrego la tarea, no, deme oportunidades. Se falta unos días, se falta un mes, falta una semana, vuelve, entra, todo. Y a fin de año anda con cara de víctima para que le den oportunidades para alguna tareita, algún trabajito para saltar la barda. No ha entendido nada de lo que es el discipulado. Si no es una carrera del saber. No es una carrera del saber, es la formación de un corazón de discípulo. Pero ¿cómo le hacemos entender esto a la gente? Las peticiones del corazón tienen que ser evaluadas, tienen que ser examinadas. Señor, por favor, mírame, esto es lo que dice David, examina mi corazón, examina mi interior y pruébame, examíname mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Que Dios nos permita acercarnos a Él para que Él examine nuestro corazón, para que Él examine nuestra petición, para que cuando vayamos a Él en oración, en ruego, en súplica, en clamor, Señor, vengo a pedirte esto, pero que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. No conforme a lo que quiera yo, no conforme a lo que yo he soñado. Yo le enseñaba a una señorita el otro día, gente que se mueve por los sueños. Los sueños pueden tener distintas fuentes. Pueden venir sueños de Dios, correcto. Jeremías 33, Job 33 lo dice, que Dios habla de distintas formas y una de ellas es a través de los sueños, para revelar a los hombres su propósito. José, el príncipe de los sueños, ¿verdad? Hay una palabra griega que no me acuerdo cómo era el nombre, le decían, pero cómo era el rey de los sueños o el príncipe de los sueños. Y fíjese que él nos habla, Daniel, interpretador de sueños. Y así nosotros vemos que Dios se manifestaba en sueños. Pero ¿los sueños son rectores para tomar decisiones en nuestra vida? No. Pero el profeta dice, ¿qué se compara el sueño a mi palabra? Es como paja con trigo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay mucha gente que le cuesta la administración de la palabra, o estudiar la palabra, o entender la palabra, o conocer la palabra, de alguna manera Dios busca también hablarle en algunos momentos. Entonces, ¿cómo lo hace? Con un lenguaje que esa persona entienda, pero no puede tomar decisiones por sueños. Tiene que tomarlo bajo a la palabra y bajo al consejo basado en la palabra. Fuentes de Dios, de los sueños, Dios. Fuentes de los sueños, el alma. Fuentes de los sueños, la propia carne. Fuentes de los sueños, las tinieblas. Fuentes de los sueños, Satanás. Hermano, hay que discernirlos. Entonces, ¿será que de repente hay gente que sueña? Ven, a Dios le puede, usted está aquí y Dios le puede mostrar un sueño acá. Entonces usted dice, esa es la voluntad de Dios, que yo esté allá, pero se salta el medio. Y el medio es lo que se tiene que discernir, porque a lo mejor Dios te está mostrando que esto puede acontecer. Pero como hay mucha gente que empieza a vivir en el futuro, se desentiende del presente y empieza a cargar su corazón con un futuro que vive un sueño. Un jovencito que Dios le mostró un sueño, ibas a ser pastor y todavía no es su tiempo. ¿Qué es lo que pasa en su corazón? Hasta raro si no se deja formar, porque no sabe que el proceso del medio es necesario para que se cumpla en él lo que Dios quiere que se cumpla. Si hay cosas que están de Dios para nosotros, se van a cumplir acá, o se van a cumplir en la eternidad, o se van a cumplir en el milenio, cuando Él quiera. Si está en la voluntad del Señor, opóngase quien se oponga, levántese quien se levante, Dios lo va a hacer. De la forma que Él lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. Pero no podemos cargar nuestro corazón con eso. Entonces, ¿será necesario hacer un examen del corazón? Porque si la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿será que es muy importante entender que muchos de los pecados son un asunto del corazón?
¿Será que muchos de nuestros errores tienen que ver con las inclinaciones de nuestro corazón? Entonces nuestro corazón se puede distanciar o se puede acercar. Por eso que es muy importante lo que estamos hablando hoy. Y en este culto principalmente estamos hablando acerca de algo que es parte de la vida cristiana. La vida cristiana está envuelta de peticiones. Peticiones para que Dios nos hable, peticiones para que Él nos enseñe, peticiones para que guarde a nuestros hijos, peticiones para que nos dé trabajo, peticiones para que nos sane, peticiones para que nos proteja, peticiones, 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 peticiones. Ahora, ¿cómo administramos las respuestas? Ese es un gran punto. Que Dios conceda lo que tú quieras sería la mejor respuesta para ti. Pero pobre Dios, que no te responda lo que tú estás pidiendo, porque va a ser el peor Dios para ti. Qué tremendo es eso, ¿ah? Profundo lo que estamos hablando, ¿no? Dios aclara por qué pecamos y es un asunto del corazón. Nuestros corazones han estado inclinados hacia el pecado, aún desde nuestros orígenes. Por eso que Dios tiene que ayudarnos a ordenar nuestra vida. Santiago 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís. No pides lo que deseas porque lo pides. Y el contexto es codicia, el contexto es pasiones, el contexto es envidias, el contexto es batalla. Y la petición nace de esta plataforma. Por eso que no recibe nada, porque es más carnalidad que voluntad divina. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Entonces mire, que Dios concede las peticiones de tu corazón cuando te deleitas en Él. Pero aquí hay alguien que se deleita en sus propias cosas y quiere que Dios le conceda sus peticiones carnales. Es decir, le pide a Dios que le dé lo que Él pide para gastar en sus propios deleites terrenales, carnales, humanos. ¿Cuánta gente no se ha desenfocado en eso? Yo he visto gente que dice, Señor, prospérame para bendecir la obra. Y prosperan. Y lo que menos hacen es bendecir la obra. Que a usted no le pase. Que cuando tenga una petición siempre esté involucrada la voluntad de Dios. Peticiones desenfocadas, peticiones inadecuadas, peticiones extraviadas son impedimentos para acercarnos a Dios. Cuando vayas a pedirle algo a Dios, siempre pide que vaya de acuerdo a su voluntad tu petición. Cada vez que vayas a abrirle tu corazón al Señor, sé sincero. Cada vez que vayas a acercarte a Dios en esa súplica para pedir una respuesta de Dios, examina tu interior y habla con verdad, porque dice la Biblia que Dios ama la verdad en secreto. Y como Dios habla la verdad en secreto, acércate a Él y dile, Señor, este es mi corazón, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero. Porque fíjate algo, el ejemplo lo dejó Jesús. Él dijo, si es posible, pasa mi copa. Jesús lo dijo. ¿Qué era eso? Era su deseo. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué era eso? Su petición. Señor, yo tengo mis deseos, pero que mi petición sea de acuerdo a tu voluntad. Entonces yo te voy a decir algo de parte del Señor. Quienes se han acercado a Dios en este año de consagración son los que se han preocupado más por buscar lo que agrada al Padre que satisfacer sus deseos personales. Hay mucha gente que en vez de acercarse se alejó porque su mente, su alma, su corazón, su espíritu estaban muy fuera de lo que Dios quería para con ellos. Y yo entiendo que puede ser dificultoso para usted
pero es un ejercicio de espiritualidad, de renuncia diaria, de construir un deleite. Al principio va a ser duro poder llegar a construir hábitos, pero cuando se pasan las fronteras de la resistencia, entonces se empiezan a construir hábitos que realmente son placenteros y se transforman en un recreo, en un ambiente donde Dios se siente pleno, donde Dios desciende a su huerto y busca fruto. Y el Señor viene buscando fruto en su huerto y va a descender a tu casa, va a descender a tu corazón, va a descender a tu hogar y va a descender a donde tú estás. Nunca digas, como lo dijeron en el Salmo 2, quitemos las cuerdas de Dios sobre nosotros, queremos gobernarnos solos. Porque eso hicieron en los tiempos de Samuel. El pueblo vio que Samuel estaba en su caso ministerial y le dijeron a la gente: tú ya estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Escógenos un rey para que vaya delante de nosotros, que nos gobierne. Samuel se apenó mucho, y se apenó porque estaban desechando a Dios. Y fíjese que esa petición desenfocada abrió la puerta al escenario de un primer rey que hizo muchas cosas mal. Y fíjese que Dios le dice a Samuel: no tengas problema con lo que te están pidiendo. Ellos te están pidiendo mal, pero diles cómo va a proceder su rey. Si ellos no te han desechado a ti como un profeta, sino que me han desechado a mí como Dios. Querían caminar sin la cobertura del Señor. Y caminar bajo la cobertura de Dios no es que Dios sea un consentidor que te va a dar todo lo que tú quieres. Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, Dios te puede decir tal vez, Dios puede guardar silencio, Dios puede decirte mañana, Dios te puede decir no. Y un no es necesariamente un nunca, pero es un no para ese momento. Pero adentrarse en esa voluntad es poder decirle al Señor: Señor, yo quiero conocer más de ti. Y yo recuerdo ese cántico: yo quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo, entregar mi vida en santidad y amor, adorándote, Señor. ¿Sí dice, no? Yo quiero más de ti, Señor. Siempre yo cumplí con los hermanos. Y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo. Y como usted me cae bien, yo le voy a decir algo. Leyendo la palabra nuestros días, no necesariamente por los temas de predicación, sino leyéndola, había un versículo que me llamó mucho la atención. Porque Pedro sabía con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿y con qué parte de mi vida quieres que yo te glorifique? ¿Qué aspectos en mi vida tienen que morir para que tú seas glorificado en mí? ¿Se acuerdan de un cántico que nosotros teníamos y tenemos en carpeta? Cuando dice que Dios va transformándote mientras te vas acercando al altar. Mientras me acerco, era de Miel San Marcos. Mientras me acerco a tu altar, tú vas cambiando mi corazón. ¿Cuál era ese canto? ¿Cuál era ese canto? De Miel San Marcos dice: cuando yo venía acercándome, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. ¿Te acuerdas la parte que dice que mientras yo me acerco? El tema es que ese canto decía que cuando yo me iba acercando más, Dios se iba glorificando más en mi vida. Entonces cuando yo vengo y le digo al Señor: Señor, hoy voy a esforzarme por morir en esto. La Biblia dice que estamos crucificados juntamente con Jesús. ¿Y qué quieren hacer las tinieblas? Que te bajes de la cruz. ¿No es verdad?
te insultan, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios. Porque mucha gente dice, ¿y tú eres hijo de Dios? Y te provocan, y te insultan, y te injurian, y te muelen, y te hablan. Y lo que te quieren hacer es bajarte de la cruz. Glorifiquemos a Dios nuestra muerte. Día a día. Tienes batalla en una área, Señor, con esta muerte te voy a glorificar. Voy a vencer esto que me atormenta, porque quiero agradarte a ti. Amén. Así que un impedimento es pedir mal, pedir desenfocado, pedir desorientado, pedir para un deleite no ordenado, tener un deseo en mi corazón que no es el de la voluntad de Dios, pedir fuera del deleite del Padre, no estar deleitándome en Él para que la fuente de mis peticiones provengan de Dios y no provengan de mí. Necesitamos que la fuente de nuestras peticiones provenga de nuestra relación con Dios. Yo miraba las peticiones de estos grandes hombres de Dios, cómo pedían. Una vez vi la película del apóstol Pablo en el cine. Aparte de sentirme muy pequeño, que me faltaba mucho, porque una cosa es leerlo y otra vez es ver la película, ¿verdad? Que también como que las emociones te llegan más profundamente, ¿verdad? Entonces uno estaba leyendo la palabra, pero ahí Pablo en la cárcel, Pablo perseguido, Pablo maltratado, Pablo abofeteado, Pablo azotado, Pablo golpeado, Pablo aquí, Pablo allá, Pablo. Y cuando uno ve la vida de Pablo, como la vida de grandes hombres de Dios, y Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como quien dice Pablo, llegué a destino, terminé lo que se me pidió. Y yo quiero que usted haga eso. Yo quisiera llegar a ese día, que Dios me lo concediera, si es que está en su voluntad así, y terminar de decir, bueno, Señor, ahí está la estafeta, hice lo que más pude, ahora los que queden, que se la arreglen. Ahora que ellos verán, los que sigan, pero poder tener la satisfacción de uno que pudo hacer, se esforzó por ser un buen padre, un buen esposo, un buen siervo, un buen servidor, un buen ciudadano, un buen hijo, y poder irse con la satisfacción de que hubo un esfuerzo de por medio por agradar a Dios. No hagas peticiones desenfocadas, haz peticiones que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche por esta tu palabra, rogando tu voluntad, Señor, sobre nosotros. No permitas que nos alejemos por no saber pedir, por frustrarnos, porque tú no nos concedes lo que te pedimos, Señor. No nos ordena nuestros corazones para acercarnos a ti correctamente, Señor, fuente de agua viva, y poder aprender y abrazar más de tu palabra en nuestra vida y en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.